En este primer ejercicio de 10 pases, amarillo y violeta juegan juntos. Hay que alternar los pases entre estos dos equipos y también podemos alternarlos con el equipo que está de la parte opuesta. Lo único que tendríamos que en este momento respetar es que serían los pases siempre entre violeta y amarillo. Obviamente que podemos ir cambiando los grupos si así lo deseamos. Podemos ir jugando de los dos lados. Si queremos hacerlo mucho más difícil, también podríamos jugar con dos balones, que de cada lado puede empezar un balón y se pueden ir alternando, jugando en su lado y en el otro. En este caso estamos tratando de jugar en superioridad numérica, obviamente, para hacerlo un poquito más fácil. Pero bueno, si lo quieren hacer un poquito más difícil, se podría también iniciar con un balón de cada lado y así para complicarlo un poquito más. La única regla, alternar los pases. En este segundo ejercicio vamos a empezar una situación de 2 contra 2 y luego de 3 pases se va a liberar una zona y vamos a ir a jugarnos ya un 4 contra 4. Después de que sean otros 3 pases vamos a liberar otra zona y vamos a terminar jugando de 6 contra 6. La idea de acá es ir jugando desde pequeñas zonas a zonas más grandes. Lo que sería importante es obviamente empezar una vez de cada lado, obviamente, porque si no siempre van a empezar los mismos 4 jugando y hasta que muchas veces se pierde el balón, entonces de la parte opuesta jugarían un poco menos. Por lo cual, como dijimos anteriormente, cada 3 pases se va a ir liberando una zona y después en el 6 contra 6, bueno, tenemos los últimos 4 pases con mucho más espacio para poder jugar. En este tercer ejercicio, bueno, va a haber 4 zonas, los jugadores deben ir cambiando de zonas. Si se pierde el balón, se va a cambiar, los defensores van a pasar a atacantes y va a entrar un equipo a defender de afuera. Si el balón es blanco, se va a jugar con mano dominante, si es azul, con mano no dominante. Y también va a suceder que en algún momento, como en este caso, el coach, si levanta la mano con 2 balones, los jugadores van a tener que ir a ocupar los aros. Por lo cual, no solo estamos trabajando lo que sucede por dentro de esta zona de juego, ¿okay? Con este juego de 10 pases, depende del color del balón, sino que también vamos a tener que ir viendo lo que puede pasar con el entrenador para hacer una tarea extra para agregarle un poquito de complejidad. En este caso vamos a tener dentro del área un 3 contra 3, 3 contra 2 entre 6 y 9 metros y una inferioridad entre 3 contra 4. Va a cambiar, obviamente, en la zona que menos espacio hay, que es entre 6 y 9, va a haber superioridad. Donde hay una zona media va a haber igualdad, que es en el área, y en la parte más grande va a haber una inferioridad. La idea es, obviamente, con 2 balones, cada uno va a contar por sí mismo, y la idea es que vayan pasando de una zona a la otra y que los 2 balones tratando de llegar a 10 pases. Obviamente gana si al menos uno de los 2 balones logra llegar a 10 pases. En este caso, bueno, vamos a hacer un círculo. La idea es hacer 5 pasos dentro de este círculo y 5 pases por fuera del círculo, y siempre intercambiando zonas. El objetivo acá es un ejercicio bastante simple de utilizar, que es combinar los pases cortos con los pases largos. Obviamente que los pases cortos se van a ejecutar dentro del círculo y por fuera vamos a utilizar pases largos. Si observamos que los jugadores pierden muchos balones, sobre todo en los pases largos, por un tema de técnica, podemos también incluir 2 comodines que jueguen en la parte ofensiva para aumentar la cantidad de jugadores y así poder llegar al objetivo deseado. En esta parte va a ir aumentando la dificultad como pasen los pases. El jugador que está en el quinto y octavo pase van a salir, por lo cual se inicia jugando en este caso un 5 contra 5, después se va a jugar un 4 contra 5 y los últimos 3 pases se van a jugar en un 3 contra 5. Esto para ir aumentando gradualmente la dificultad obviamente de la ejercitación. Muchas veces jugamos situaciones pares y se llega muy rápido al objetivo. Entonces, para dificultar y crearle un desafío mayor al equipo atacante, vamos a ir sacando jugadores como pasan los pases y para llegar a tratar de a los 10 pases con 2 jugadores menos.
En este caso son 6 contra 3. Dos equipos atacan, uno defiende. En la defensa va a recuperar tocando el que tiene el balón. Y el entrenador va a cambiar el equipo defensor cuando lo desee. Como pueden ver al lado de la E, el entrenador va nombrando un color y ese color va a ser el que automáticamente pase a defender. Entonces los jugadores van a estar muy atentos porque va a haber un cambio de roles constante entre atacantes y defensores. Esto hace que los jugadores tengan que estar mucho más concentrados, que puedo pasar de un momento que pienso que estoy atacando a un segundo después a estar defendiendo. También, para hacerlo un poquito más difícil, podríamos ir alternando los pases, como hemos visto en algún ejercicio anterior, entre los colores para aumentarle un poquito de la dificultad si vemos que en muchos espacios se resuelve muy fácilmente. Acá tenemos dos situaciones de 3 contra 3 entre los amarillos y los azules, y vamos a meter dos comodines que pueden ir a un lado, al otro, uno en cada lado, los dos en el medio. Entonces vamos a tener constantemente situaciones de 3 contra 3, de 4 contra 3, de 5 contra 3. Esto va a hacer que, obviamente que los atacantes tengan que observar, a ver si tienen ventaja, si están en igualdad, cuánto se tienen que desmarcar. Obviamente también podríamos poner algunos comodines defensivos, decir, dos ofensivos y uno defensivo para ir equilibrando. En este caso vamos a empezar en un círculo, este es bastante simple, una situación de 2 contra 2, con un cierto espacio. Después vamos a tener una ventaja de 3 contra 2, otros 3 pases, y después vamos a terminar finalizando una situación de 3 contra 3. ¿Esto para qué? Para que los jugadores se acostumbren a trabajar en diferentes situaciones. Capaz el 2 contra 2 tiene mucho más espacio, el 3 contra 2 hay un poco menos de espacio, pero somos un jugador más, y en el 3 contra 3 estamos en igualdad, ya con menos espacio, porque obviamente al ser más cantidad de jugadores, el círculo se ocupa mejor. También podemos ir cambiando que en superioridad podemos trabajar con una sola mano y en igualdad con 2. Esas son cosas que podemos ir incorporando, depende del nivel de los jugadores. Por último tenemos este juego, este sería más clásico, hay que tratar de llegar a los 10 pases, pero al llegar al quinto pase, el entrenador va a incorporar un otro balón que tenemos que mantenerlo, pero no cuenta los pases. Solamente el balón blanco en este momento se cuentan los pases, pero tenemos que también tener la posesión del rojo para poder llegar al objetivo final. Por lo cual estaríamos agregando una cierta complejidad al ejercicio. Así que estos son los 10 ejercicios. En el video, en una parte te dejé cómo hacer para desbloquear la segunda parte, ya que tengo otros 10 ejercicios para poder compartir. Y espero que sean de ayuda. Como siempre digo, estos pueden ser mejorados, deben ser mejorados por ustedes, los entrenadores, dependiendo obviamente del nivel de los jugadores que tengan, de sus capacidades, y para que puedan adaptarse y puedan ayudar al crecimiento. Así que si les interesó, pueden bloquear el segundo video.